del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios, dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Naciones. El mensaje de hoy titula Israel, pueblo profético de Dios. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 32 al 35. Fue grabado en vivo el 10 de noviembre del año 1991 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Queda atado en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo y de la tierra, clamamos, Señor, para que este vallado de ángeles, Señor amado, forme, Señor Santo, una cadena, Señor, una cadena, Padre, para que ningún espíritu inmundo se atreva a entrar a este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Hermana, hermano, levanta tus manos ahora. Hermana, hermano, levanta tus manos ahora y dile, Señor, yo te doy gracias, porque en esta mañana estoy aquí para discernir tu palabra, para alimentarme de tu palabra. Ayúdame a entender que vivimos los últimos días. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.
Yo recibo unción en el nombre de Jesús. Recibo unción. Recibo unción, recibo unción, recibo poder, recibo poder, recibo poder en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? A su nombre. ¡A su gloria! ¿Quién vive? ¿Quién salva? Demos un aplauso al Rey, porque Él está aquí y vamos a hablar de su palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Leví, el ex cobrador de impuestos. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35. ¿Todos se encontraron? ¿Quiénes han traído sus Biblias? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. ¿Quiénes no han traído sus Biblias? Levante la mano. No tengan temor. Levante la mano a las personas que no han traído sus Biblias. Tienen que traer sus Biblias. Amén. Tienen que andar con sus espadas siempre. Amén. Gloria a Dios. Mateo 24, versículos 32 al 35. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. El Dios de la gloria, nuestro Dios todopoderoso, en estos últimos días está ayudando a su pueblo a comprender, a discernir lo que está escrito en su palabra. El título del mensaje de hoy es Israel, pueblo profético de Dios. Israel, pueblo profético de Dios. Cuando nosotros hablamos de Israel, hablamos también de la gloria del Dios Todopoderoso que se ha manifestado en su pueblo. Amén. A ese mismo Dios adoramos. Al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Al Dios Todopoderoso que llamó a Abraham y le dijo que de él iba a ser una nación grande y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Creemos en ese Dios vivo que se manifestó en carne, siendo judío, y murió por nosotros en la cruz del Calvario, y derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué tiene que ver esta parábola que nos habla nuestro amado Señor Jesucristo
con Israel. Él primeramente nos habla que teníamos que aprender de la higuera. ¿Qué es la higuera? Jesús mismo manifestó de una forma clara cuando maldijo a la higuera estéril, que esa higuera representaba el pueblo judío, la nación de Israel. Esta nación fue fundada, si se quiere decir así, en base a 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus se asentaron en lo que se conocía como la tierra de Canaán. Es lo que hoy conocemos, esa franja que va desde el Éufrates hasta la península del Sinaí, como la tierra de Israel, como muchos otros llaman la tierra palestina. Y nosotros en esta mañana queremos hablar de Israel. Israel se ha caracterizado por ser un pueblo que ha sobrevivido a los embates del tiempo y de la humanidad y de Satanás. Es un pueblo que ha estado perseguido, es un pueblo que ha sido asesinado en masa, es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo que ha sido dispersado por todas las naciones de la tierra, pero ha permanecido como pueblo, ha guardado su identidad nacional, cosa que no ha ocurrido con ningún otro pueblo de la tierra. Por cuanto personas que emigran de un país a otro se fusionan con la cultura del determinado país y se olvidan de la nación que los ha visto nacer. Se mezclan, tienen hijos, tienen familia y pierden su identidad nacional. Tantos otros que hasta se nacionalizan. Pero este pueblo, aún estando viviendo en muchos países de la tierra, ha mantenido su identidad nacional y se ha mantenido puro, con todos sus preceptos, con todas sus tradiciones judaicas. Nosotros en esta mañana vamos a ver varios puntos que caracterizan a este pueblo, al pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Les voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente ahí en Mateo 24. Y el primer versículo dice: de la higuera aprended la parábola. La higuera es un árbol que no puede ser injertado en ningún otro árbol. Y asimismo, cualquier árbol no puede ser injertado en la higuera. De ese modo nosotros conocemos el emblema de Israel, el símbolo de Israel, que es la higuera. Es un pueblo que no se ha mezclado con los demás árboles, no se ha injertado con los demás árboles, ni ha permitido injertos, y ha mantenido su identidad nacional. Aquí el Señor habló claramente y dijo: cuando ya su rama, la rama de la higuera, esté tierna y broten las hojas, sabrán que el verano está cerca. Es decir, que nosotros, aquellos que veamos que florezca la higuera, sabremos claramente que la venida del Señor Jesucristo está cerca.
Por eso ahí más adelante dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Al comienzo del capítulo 24, sus discípulos le dijeron, ¿qué señal habría de su segunda venida? Y el Señor les empieza a responder con una cantidad de cosas, muchas señales, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, oiréis de guerras y rumores de guerras, falsos cristos que a muchos engañarán, en fin, muchas cosas. Entre estas está lo que estamos compartiendo en esta mañana. La restauración del pueblo de Israel. Este pueblo, después de haber negado a nuestro amado Señor Jesucristo y no haber creído en su palabra, ni haberlo aceptado como Mesías, sufrió terribles pruebas, sufrió terrible juicio del Dios Todopoderoso. Es por eso que Jesús profetizó respecto de muchas cosas que iban a acontecer a este pueblo. La más terrible de ellas era que iban a ser dispersados por todas las naciones. Iban a ser llevados no solamente como personas comunes y corrientes, sino también como cautivos, como esclavos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 24. Palabras de Jesús, palabras de nuestro amado Redentor. ¿Qué dicen? Refiriéndose al pueblo judío. En el versículo 24 dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles son aquellos que no son de raza judía. Nosotros éramos gentiles. Ahora formamos parte del Israel espiritual. Hemos aceptado a Jesucristo y formamos parte de ese gran pueblo, de ese pueblo para su nombre, para el nombre de Jesús de Nazaret. Pero aquí en la palabra de nuestro amado Redentor dice que los judíos iban a caer a filo de espada e iban a ser llevados cautivos a todas las naciones, y que Jerusalén ya no sería la capital del pueblo judío, sino que Jerusalén sería hollada por gente no judía, por los gentiles. La ciudad de Jerusalén caería en manos paganas, en manos de gentiles. Y eso fue lo que ocurrió. En el año 70 de esta era, es decir, hace 1921 años, en el mes de agosto, Tito y las legiones romanas, recordemos que el Imperio Romano en esa época estaba en su auge, asolaron Jerusalén, la sitiaron y destruyeron parte de la ciudad y destruyeron el segundo templo que Zorobabel había reconstruido y Herodes el Grande había modificado en muchos aspectos. El segundo templo erigido en Jerusalén en el monte Moriah fue destruido. Y los judíos, a partir de esa época, fueron dispersados por todas las naciones del mundo. ¿Quién no conoce el término de judío errante? Judío apátrida. Y eso es justamente lo que ocurrió. Fueron dispersados y muchos cayeron a filo de espada. Muchos fueron asesinados. Durante la Edad Media quemaban a judíos como quemar leña.
Fueron perseguidos en España, fueron perseguidos en Inglaterra, fueron perseguidos en Italia, fueron perseguidos en todas las naciones del mundo. Y eso verdaderamente fue algo terrible. En el siglo XIX, hace un siglo, se inició un movimiento liderizado por un judío, Teodoro Herzl. Él fue el fundador del sionismo. ¿Qué era el sionismo? Era una entidad judía internacional que tenía por propósito, por objetivo, atraer a todos los judíos dispersados por todas las naciones de la tierra a regresar a la tierra de Israel. Y prácticamente en forma personal, en los congresos que se llevaron a cabo en Basilea, Suiza, les decían: tenemos que retornar a la tierra de Israel. Tenemos que hablar con nuestros hermanos judíos que están dispersos por todo el planeta para volver a la tierra de Israel. Y de ese modo empezaron a volver en muy pequeña cantidad, muy escasa cantidad. Judíos empezaron a asentarse en pequeñas colonias en la tierra de Israel. La tierra de Israel, conforme a la palabra profética, se había vuelto en un desierto, era un páramo. Y a los árabes esa tierra no les interesaba nada. Es por eso que no tuvieron problemas para que regresen. Y de ese modo, años después, a principios de este siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando el general inglés Allenby entró a Jerusalén, ya se hablaba de darles un asentamiento a los judíos que estaban dispersos en el mundo. En el año 1918, el ministro de Relaciones Exteriores británico, apellidado Balfour, emitió una declaración bajo permiso del rey de Inglaterra, por lo cual se manifestaba el deseo de Inglaterra de dar un hogar nacional al pueblo judío. Y de ese modo empezaron a llegar más y más judíos a la tierra de Israel. Los árabes los recibían sin ningún problema, porque para ellos, repito, esa tierra no valía nada, era un desierto, era un páramo. Vino la Segunda Guerra Mundial. Hitler, precursor del anticristo, empezó a perseguir en forma demoníaca al pueblo judío. Él quería llevar a cabo la solución final, el exterminio de la faz de la tierra del pueblo judío. Y fueron perseguidos y fueron asentados en campos de concentración y fueron asesinados en masa, en cámaras de gases, en hornos crematorios. Utilizaban la grasa de los seres humanos como combustible para que los famosos hornos de cremación sigan manteniendo su ritmo que alcanzaba a miles de personas por día. Y de ese modo, durante la Segunda Guerra Mundial, Satanás, a través de Hitler, casi extermina al pueblo escogido de Dios. Pero lo que parecía derrota se convirtió en victoria. Algo que verdaderamente asombró a todas las naciones de la tierra. El 14 de mayo de 1948, después de haber estado por 1800 y tantos años alrededor de todo el mundo, después de haber perdido su tierra durante 1800 y tantos años, el pueblo de Israel se constituyó en nación.
El 14 de mayo de 1948, hace 43 años, el pueblo de Israel se constituyó en nación. Nosotros estamos viendo de qué modo la higuera está floreciendo. Nosotros estamos viendo de que la higuera ha florecido y está floreciendo como nación. Y Jesús nos habló claramente: cuando veáis todas estas cosas, mi venida está cerca, a las puertas, en otras palabras. Pero ¿dónde está profetizado esto de la fundación del Estado de Israel en estos últimos días? Cuando ya todas las naciones de la tierra se habían olvidado que existía una nación, un Estado llamado Israel. Vamos a abrir el libro de Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 66. Versículo 8 en adelante. La palabra del Dios Todopoderoso a través del profeta Isaías dice lo siguiente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Repetimos. ¿Nacerá una nación de una vez? Pregunta. Repetimos. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago? Dar a luz. ¿No haré nacer? Dice el Dios Todopoderoso. ¿Yo qué hago? Engendrar. ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. El Dios Todopoderoso ese día no impidió que se constituya el Estado de Israel, la nación de Israel. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues sí, ante el asombro de todas las naciones de la tierra, un pueblo que había mantenido su identidad nacional se constituyó en nación por la obra del Dios Todopoderoso. Porque tenía que cumplirse la palabra del Dios de la gloria. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ese día, el primer presidente israelí, Ben Gurión, habló claramente respecto de la nación de Israel como un Estado. Ya habían tenido el permiso de las Naciones Unidas. Ya se había aprobado el hogar nacional en la tierra de Canaán para el pueblo judío. Y a partir de ese momento, la afluencia de judíos de todo el mundo empezó a darse en cantidades enormes. Hay estadísticas que durante esa época empezaron a llegar como 500 judíos por hora. Empezaron a llegar de todas partes del mundo. Y de ese modo se ha ido aumentando la población del Estado de Israel, de la nación de Israel. Sin ir lejos, desde hace poco tiempo estamos viendo de qué modo judíos que viven al norte de la tierra de Israel, es decir, en Rusia, están regresando por millares a la nación de Israel. Están regresando por tierra, por aire y por mar. Judíos rusos están llegando a la tierra de Israel. Cuando yo estuve en Israel el año de 1989, en febrero del 89, ya se hablaba acerca de los judíos etíopes que tenían que retornar
a Israel. Y para eso acumulaban firmas de cuanta persona encontraban para pedirle al presidente de Etiopía que deje salir a los judíos etíopes. Hace algunos meses hemos visto que los judíos etíopes han llegado en masa a la tierra de Israel. Aviones llenos de judíos etíopes. Hoy en día están llegando aviones llenos de judíos rusos. Estando allá, otro grupo de personas que estaban con nosotros en el viaje tuvieron la oportunidad de conocer a 2 judíos bolivianos que habían vivido acá y habían emigrado a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Y allí encontramos a judíos venezolanos, judíos que habían vivido en Venezuela y que ya habían emigrado a la tierra de Israel y se habían asentado en la tierra de sus padres, en la tierra que Dios les dio a través de Abraham. Encontramos judíos peruanos, judíos argentinos, judíos paraguayos, judíos americanos, judíos rusos, en fin, una cantidad enorme de gente que estaba retornando de todas partes del mundo. No había mucho problema con el idioma. Entrábamos a algún lugar y siempre podía haber un judío que hablaba latín, que de algún modo tiene mucha relación con el español, y podíamos comunicarnos con él. Y de otro modo nos hablaban en ruso, nos hablaban en portugués. ¿Por qué? Porque son políglotas. Han estado en todas partes del mundo. Ya han regresado a la tierra de Israel y ahí no hay problema con el idioma. Todos hablan por lo menos 3 o 4 idiomas. ¿Y dónde está escrito esto en la palabra? El hecho de que el pueblo judío esté retornando de todas partes del mundo a la tierra de Israel. Vamos a abrir Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 7 y 8. Estos versículos nos hablan acerca de la aliyá. Aliyá es un término hebreo que simboliza la vuelta de la descendencia de la casa de Israel a la nación de Israel, a la tierra de Canaán. Jeremías capítulo 23, versículos 7 y 8, ¿qué dice? Por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahvé, el Dios Todopoderoso, en que no dirán más, vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahvé que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Estamos viviendo estos días. Estamos viviendo los últimos días. Hoy en día ya no estamos diciendo el Dios Todopoderoso que hizo salir de casa de servidumbre de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. Ahora hay algo más contundente con lo cual podemos predicar, que es la vuelta del pueblo judío de todas las naciones. Ustedes vean en cualquier mapa, exactamente al norte de Israel está Rusia. En este momento están retornando a millares judíos rusos, están retornando a Israel. Y se están asentando allá, primeramente en carpas. Están construyendo grandes multifamiliares. El pueblo de Israel, el Estado de Israel está organizándose de tal modo de enseñarles el hebreo a los judíos rusos en 3 semanas, en base a nuevos métodos que ellos han inventado. Porque recordemos que la lengua hebrea también era una lengua que había desaparecido prácticamente de la faz de la tierra.
Después de haber estado dispersos por tanto tiempo, el pueblo judío había perdido su lengua de origen, el hebreo. Pero gracias a un judío que se llama Ben Yehuda, él empezó a dar las bases para el hebreo moderno. Y hoy es reconocida la lengua hebrea como otro de los idiomas de la tierra. Otro milagro del Señor. Ha nacido una nueva lengua que había estado perdida en los albores del tiempo. El Señor claramente nos está mostrando que su venida está cerca. La higuera está floreciendo. El pueblo judío ha hecho florecer el desierto. Antes al pueblo árabe no le interesaba esa tierra porque era un páramo. Es la tercera vez que lo digo. Y ahora la tierra de Israel es un vergel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? El pueblo de Israel, por la gracia de Dios, ha hecho algo increíble. Ha hecho florecer el desierto. Vamos a abrir Isaías, capítulo 35, que nos habla ya algo de lo que estamos viviendo hoy en día, que se ha de completar plenamente en la época del milenio. Isaías capítulo 35, versículo 1 y 2 dice: se alegrarán, ¿qué dice? El desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Verdaderamente es algo impresionante de qué modo se cumple la palabra. Estando yo y juntamente con todas las personas que habíamos viajado, mi esposa, estábamos en el Monte Carmelo y a sus pies, a sus faldas está la ciudad de Haifa, y de ahí podíamos ver de qué modo había florecido la tierra de Israel. Estábamos al pie del Monte Carmelo y podíamos ver verdaderamente ese lugar majestuoso, impresionante, a orillas del mar Mediterráneo. Habíamos viajado por toda la llanura del Sarón, desde Tel Aviv hasta la ciudad de Haifa, y en ningún momento vimos desierto. Todo era verde. Y había otro aspecto muy importante: era invierno y todo era verde. El Señor ha hecho florecer el desierto. Amén. Toda la llanura del Sarón, todo lo que es el Monte Carmelo, la hermosura del Carmelo, toda esa parte sur, inclusive del Líbano, que ahora está en manos del pueblo judío, tierra que les pertenece, verdaderamente han hecho milagros. Han inventado una nueva tecnología que hace pocos años han presentado ante las Naciones Unidas, y se ha agregado una nueva palabra al alfabeto castellano y al alfabeto de cada una de las lenguas de la tierra. ¿Saben cuál es la palabra? Desertificación. Es una tecnología que les permite hacer florecer el desierto. Y es el pueblo judío que ahora está exportando esa tecnología. Hoy en día estamos viendo todos estos aspectos. Hemos visto de que el 14 de mayo de 1948 el pueblo judío se constituyó en nación, pero nosotros podíamos considerar a la nación de Israel como nación sin que tenga a Jerusalén como capital. No, ¿verdad? Es imposible. La Biblia habla claramente de que el punto central de reunión y de todas las actividades políticas, económicas y religiosas del pueblo de Israel se centra en la ciudad de Jerusalén. Pero para el 14 de mayo de 1948, Jerusalén
no estaba en poder del pueblo judío. Tuvieron que pasar muchas guerras con los árabes. Una de ellas en 1948, la primera. La segunda en 1956, contra todos los árabes. La tercera, la guerra de los 6 días, que se llevó a cabo en 1967. Les voy a pedir que vuelvan a ver Lucas, capítulo 21, versículo 24. Y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Pero ¿qué más dice? Ahí habla de Jerusalén. ¿Qué dice? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Ahí está. Había un término. Había de venir un día en que Jerusalén tenía que volver a manos de los judíos. Y es justamente el 7 de junio de 1967, en la guerra de los 6 días, sucedió algo verdaderamente impresionante para la generación que estamos viviendo hoy en día. Que hemos visto el nacimiento de la nación de Israel. Hemos visto de qué modo han hecho florecer el desierto. Estamos viendo de qué modo están volviendo a la tierra de Israel de todas las partes del mundo. Algo trascendental. Les voy a relatar algo. Un oficial de ejército llamado Mordecai Gur, perteneciente a las fuerzas terrestres del ejército de Israel, estaba comandando una patrulla de tanques Shermans y se paró ante una puerta, lo que se conoce comúnmente como la Puerta del León. Es una de las tantas puertas de la ciudad amurallada de Jerusalén, la ciudad antigua. Dentro de la ciudad antigua está el monte Moriah y en el lado occidental está el muro de los lamentos. Es lo único que queda de ese segundo templo que destruyó Tito y las legiones romanas en el año 70. Detrás de él habían paracaidistas que habían descendido por detrás y entró por esa puerta, destruyendo totalmente la puerta, lo que quedaba de ella, porque un proyectil había llegado a ella. Entró por esa puerta, dobló a mano izquierda, y mientras tanto los paracaidistas se iban parapetando en los olivos, en las encinas que hay en su camino al monte Moriah. Mientras tanto, habían árabes, reductos de árabes que estaban disparando, eran francotiradores. Y de ese modo empezaron a abrirse en forma de abanico todas las divisiones que entraron por ese lugar. Empezaron a hacer reconocimiento y ahí el alcalde árabe de la ciudad dimitió y dijo: nos rendimos, los jordanos han abandonado la ciudad en la madrugada, las ciudades de ustedes. A las 10 menos cuarto de la mañana, muchos soldados se acercaban al lugar más santo para los judíos, al muro de los lamentos, y lloraban allí. En ese momento, el rabino jefe del ejército de Israel, el general de brigada Shlomo Goren, con un cuerno que había conseguido en los campos de concentración nazis de Belsen, tocó para la oración. Habían ministros de Estado y estaba el general Moisés Dayan, uno de los baluartes, héroes judíos de las guerras de independencia que ha llevado el pueblo judío contra los árabes. Este rabino tenía en su mano los pergaminos de la ley y dijo: hemos llegado al lugar más santo para nosotros. Moshe Dayan en un discurso dijo: hemos tomado la ciudad de Jerusalén y nunca más nos apartaremos de ella. De ese modo, Jerusalén ahora es la capital del Estado de Israel.
¿Esto cuándo ha ocurrido? En nuestros días, hace 14 años. Estamos viviendo los últimos días. Para aquellos escépticos, incrédulos que todavía creen que todavía el Señor tarda en venir, les pido en el nombre de Jesús, por amor de Dios, que se arrepientan, porque estamos viviendo los últimos días. Jesús está viniendo. La higuera ha florecido. La higuera ha florecido. Y el Señor habló claramente que cuando veamos esas cosas, debíamos estar listos, porque su venida está a las puertas. Amén. 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 A su nombre. A su gloria. ¿A quién esperamos? ¿Quién viene pronto? ¿Quién viene ya? ¿Quién está viniendo? A su nombre. Demos un aplauso al Rey. El Dios de Israel viene, aleluya. El pueblo judío hoy en día está soportando una serie de embates de todas las naciones. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en Israel, porque Israel es el pueblo profético de Dios. Nos va a mostrar claramente cuánto más falta para su venida, para la venida del Señor Jesucristo. Hoy se está llevando a cabo, en este tiempo, se está llevando a cabo esas conversaciones de paz en el Medio Oriente. Nosotros tenemos que ser prudentes. El día que se arregle el problema del Medio Oriente, el problema entre árabes y judíos, se va a poder decir que va a haber paz internacional. Todo el mundo, todas las naciones de la tierra, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, todos los países, la China, todas las potencias económicas están clamando por paz y seguridad mundial. Paz y seguridad mundial que no tome en cuenta a Jesús de Nazaret, príncipe de paz. Y la palabra habla claramente que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre el mundo entero destrucción repentina, como a mujeres con dolores de parto, y no escaparán. Es lo que dice. Estamos nosotros viviendo los momentos previos a la declaración de paz y seguridad mundial. Hermanos, la palabra se está cumpliendo. El pueblo de Israel va a hacer ese pacto de paz. Va a poder firmar un tratado de paz por el cual ellos van a poder ofrecer sus corderitos, sus holocaustos en el monte Moriah, en el lugar del monte. Y después, Estados Unidos, junto con otros países, van a invadir a la tierra de Israel. Pero Dios mismo ha de pelear por su pueblo y va a destruir a todas esas huestes infernales. Nosotros esperamos que ya no vamos a estar cuando se dé esa invasión. Lo que nosotros esperamos ahora es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque las señales están cumplidas. La rama ha florecido. Israel se ha constituido en nación. El pueblo judío está llegando por millares a la tierra de Israel. Y Jerusalén es la capital de Israel. Nos vamos a poner de pie. Esta palabra te va a ayudar a situarte en los tiempos que vivimos. Estamos viviendo, y te vuelvo a repetir, y no me voy a cansar. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos días. Jesús está viniendo. Amén. Somos la generación que estamos viendo todas estas cosas.
Tú un día no vas a tener excusa, hermano, hermana. Por no haberte preparado, tal vez te quedes. Y no vas a poder decir delante de Dios, es que yo no sabía. Estás escuchando en todo lugar palabras de vida eterna. Estás escuchando estas palabras que quieren transformar tu vida y quieren ayudarte para que tú busques la santificación que es en Cristo Jesús. El Señor se ha de llevar frutos maduros. Amén. El Señor se ha de llevar cristianos maduros. El Señor no se va a llevar cristianos verdes. Cristianos verdes que todavía siguen viviendo en la mundanalidad. Siguen viviendo en su carne. El Señor se va a llevar un pueblo victorioso en santidad. Amén. Tú tienes tiempo todavía, hermano. Tú tienes tiempo todavía. Estamos todavía viviendo tiempos de gracia. ¿Sabes tú lo que está ocurriendo? Y no solamente esto, lo que hemos compartido en esta mañana, sino tantas otras señales. El desvanecimiento de la capa de ozono está cada vez más terrible. Leemos el periódico. Aleluya, Señor, estás viniendo. Más terremotos. Aleluya, Señor, estás viniendo. Más hambres. Aleluya, Señor, estás viniendo. Ten misericordia de estas vidas, Señor, haz que te conozcan. Estamos viviendo los últimos días. Y una prueba clara y contundente es el nacimiento del Estado de Israel. Es un pueblo profético de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. En silencio, vamos a esperar un momento la presencia del Señor. Padre Santo, amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque en esta mañana he podido comprender que tú vienes pronto. Amado Señor, que tu Santo Espíritu me ayude a santificarme, me ayude a crecer espiritualmente. Señor amado, yo renuncio a toda mi vida mundana en el nombre de Jesús. Señor amado, ayúdame a prepararme para el arrebatamiento. Quiero estar contigo. Protege a tu pueblo, al pueblo de Israel. Ayúdalo, Señor. Todavía tiene que pasar muchas pruebas. Susténtalos por tu Santo Espíritu. Mas yo creo que pronto, como hijo tuyo, como cristiano, en santidad, me voy a ir contigo. Me voy a ver contigo en las nubes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Yo lo creo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay muchas vidas que en esta mañana han venido por primera vez. Un mínimo porcentaje ha venido por primera vez y no conoce al Dios que predicamos, al Dios que se manifestó en Jesucristo y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo te voy a hacer una invitación para que tú en esta mañana aceptes
a nuestro amado Redentor Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú te arrepientas de todos tus pecados, para que tú glorifiques al Dios de la gloria con una oración de arrepentimiento. Ahí donde estás, ahí donde estás, si tú quieres aceptar a Jesús de Nazaret en tu corazón, levanta la mano. Ahí donde estás, levanta la mano. Ahí hay una mano levantada, hay otras. Ahí hay otras manos. Levanta la mano. Ahí donde estás, levanta la mano. Él ama tu vida, ¿sabes? Él quiere que te arrepientas de tus pecados. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo para pedirle perdón al Señor en esta mañana. Pasa aquí adelante. Tú que has levantado la mano, pasa aquí adelante. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pasa ahora. Pasa ahora. Hermanos, denles espacio a las personas que están queriendo pasar. Tienen que ser rápidos. Se rompe toda cadena del diablo ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Mi Jesucristo, vengo a ti a humillarme en mi dolor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te pido perdón. Oh mi Dios, perdón. Ayúdame a hacerte bien, pues tú conoces mi sentir. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Clamo a ti, perdóname. Clamo a ti, respóndeme. Gloria a Dios. Mírame, Señor, mi Dios, escudriña mi corazón, pero pecar contra ti, mi Jesús, los que saben. Todavía tienes tiempo, acércate al Señor. Aleluya. Arrepiéntete en esta mañana, acércate a Él. Ayúdame en el nombre de Jesús. Todavía tienes tiempo. Pasa aquí delante juntamente con estas vidas. El Señor quiere que te arrepientas. El Señor quiere que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Deja que la sangre de Cristo te limpie. Deja que el Señor gobierne tu vida a partir de esta mañana. No te vayas sin Cristo en esta mañana. Acéptalo en tu corazón. Él va a transformar tu vida. Mi Jesucristo, vengo a ti a humillarme en mi dolor. Yo te pido perdón. Oh mi Dios, perdón. Ayúdame hacerte bien, pues tú
ayúdame. Guíame, Señor, mi Dios, escudriña mi corazón. Ya no quiero pecar contra ti, mi Jesús. Tienes tiempo, acércate aquí adelante. Arrepiéntete ahora. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El pecado no resiste en mí. Déjame clamar de ti. En el nombre de Jesús. Ustedes que han pasado aquí delante, cierren sus ojos, agachen su rostro, en comunión con el Señor, para hacer conmigo esta oración de todo corazón. No la repitan por repetir, porque de nada le va a servir. Tienen que hacer esta oración de todo corazón. Y el Señor va a glorificarse en sus vidas. Ahora sí empezamos. Padre amado, en voz alta. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Soy un pecador. Límpiame, Señor, con la sangre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, amado Redentor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios disperso
dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá, mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Naciones. El templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. En tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Oh Dios del cielo y de la tierra, clamamos, Señor, para que este vallado de ángeles, Señor amado, forme, Señor Santo, una cadena, Señor, una cadena, Padre, para que ningún espíritu inmundo se atreva a entrar a este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Hermana, hermano, levanta tus manos ahora. Hermana, hermano, levanta tus manos ahora y dile: Señor, yo te doy gracias, porque en esta mañana estoy aquí para discernir tu palabra, para alimentarme de tu palabra. Ayúdame a entender
que vivimos los últimos días. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Yo recibo unción en el nombre de Jesús. Recibo unción. Recibo unción, recibo unción, recibo poder, recibo poder, recibo poder en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? A su nombre. ¡A su gloria! ¿Quién vive? ¿Quién salva? Demos un aplauso al Rey, porque Él está aquí y vamos a hablar de su palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Leví, el ex cobrador de impuestos. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35. ¿Todos se encontraron? ¿Quiénes han traído sus Biblias? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. ¿Quiénes no han traído sus Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él por segunda vez nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Israel, pueblo profético de Dios. Está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versos 32 al 35. Fue grabado en vivo el 10 de noviembre del año 1991 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención.
atado y en el nombre de Jesús.